la música especial. Invito a las familias a que participen en la música, que se anoten para poder tener las músicas todos los sábados, ¿sí? Para que puedan ustedes también expresar el don del canto dentro de las reuniones aquí. Entonces, por favor, no tengan ninguna objeción, pueden hacerlo, deben hacerlo. Ya ve que cantamos juntos, entonces hay que hacerlo, por favor, y pueden anotarse. Si es hoy, está don Fernando, pásenle un papelito a él aquí y él va a tomar nota y posteriormente coordinarlo con la señora Cindy de Castillo, ¿verdad? Entonces invitamos a todas las familias para que puedan hacerlo. Bien, vamos ahora entonces al tema de hoy. Título de la plática: mantengámonos en el camino de la verdad. Ese es el título. Repito, mantengámonos en el camino de la verdad. Es un llamado, es una invitación a mantenernos en los caminos de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. El propósito de este sermón es explicar que Dios nos entrega sus verdades en la Biblia y nosotros, como su iglesia, su verdadera iglesia, debemos seguir esas verdades fielmente, hasta alcanzar la meta, hasta llegar al reino de Dios. Ese es el propósito que persigo a través de la disertación de este tema. Vamos a revisar la preocupación, vamos a ver el trabajo, el esmero, la angustia, si se quiere, que padeció uno de los apóstoles que estaba al cuidado de la iglesia, el apóstol Pedro. Como parte de su responsabilidad para el cuidado de los miembros de la iglesia, el apóstol Pedro, lamentablemente, tuvo que enfocar el tema en una de sus cartas para advertirle a la iglesia de que hay falsos maestros ocultos dentro de ella. Esa es la amonestación. Lo hizo el apóstol Pedro para la iglesia del primer siglo y la iglesia lo ha predicado constantemente, ¿sí? Habrá falsos maestros ocultos dentro de la iglesia. Esta es una profecía, en otras palabras. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos allá, por favor, para leer juntos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Recuerden, responsabilidad del apóstol Pedro indicarle a la iglesia de en su tiempo, como es responsabilidad de todo el ministerio hoy en la Iglesia de Dios Unida, de advertirle a la iglesia. Mucho cuidado, porque en nuestros tiempos habrán falsos maestros que se inmiscuirán, ¿sí?, dentro de la iglesia. Leo entonces el versículo 1 del capítulo 2 y ahí dice: pero hubo también, vean, falsos profetas entre el pueblo. Ahora bien, como habrá, vean el futuro, como habrá entre vosotros, a nosotros como iglesia nos está hablando, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Allí está la amonestación para nosotros, ¿sí? Habrá entre vosotros. Entonces, hermanos, tenemos que tomar conciencia de ello, porque es una profecía para estos últimos tiempos. Habrá entre vosotros falsos maestros que paulatinamente introducirán
herejías destructoras. Por lo tanto, es necesario estar en guardia, preparados, ¿de acuerdo? Alertas, ¿sí? Porque hay un mensaje profético para estarlo controlando nosotros. Dios, a través del apóstol Pedro, profetizó, anunció por adelantado que entrarían falsos profetas en medio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. De eso encontramos que hay dos capítulos en el Antiguo Testamento que advierten de esta falsedad, advierten sobre los falsos maestros. Y esos 2 capítulos usted los puede tener para lectura propia y son Deuteronomio 13 y Jeremías 23. En estos 2 capítulos, Dios, a través de sus servidores, seguidores, utiliza estos 2 capítulos para advertir sobre los falsos maestros. Entonces es bueno tenerlos en mente para poder consultarlos. Voy a consultar uno de ellos para que ustedes tomen conciencia del mensaje. Jeremías capítulo 23, vamos a Jeremías capítulo 23 y vamos a leer el versículo 32. Jeremías capítulo 23 y versículo 32. Y ahí leemos. Recuerden que Jeremías 23 y Deuteronomio 13 son 2 capítulos en el Antiguo Testamento que contienen advertencias sobre los falsos maestros en el Antiguo Testamento. Leo el versículo 32. He aquí, dice el Eterno, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Eterno. Es la voz del Eterno la que estamos escuchando allí. Entonces vean cómo Dios profetiza que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros entre nosotros. Esa es la alerta. A eso tenemos que estar vigilantes, ¿sí? Vigilantes con los mensajes de la iglesia, que nos dicen, que nos hablan, a qué nos invitan. ¿Me entiende? Porque está allí claramente la orden de parte de Dios. Entonces vean que Dios nos está revelando que permitirá que hayan falsos maestros dentro de la iglesia para ver quiénes serán aprobados, quiénes van a demostrar fidelidad. ¿Se dan cuenta? Es una prueba. Habrá entre vosotros falsos maestros, dice la profecía. ¿Y por qué lo va a permitir Dios? Para evaluar quiénes de los miembros serán aprobados y se mantendrán firmes en la fe. A eso los invito yo, mantenernos firmes en la fe, ser acuciosos, ser estudiosos, investigar, preocuparnos, sí, por serle fiel a Dios y crecer en fe. Vamos ahora a leer una cita en Primera de Corintios capítulo 11, primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, los versículos 18 y 19. Recuerden el por qué Dios va a permitir que se levanten falsos maestros. Y dice aún dentro de vosotros. O sea, no estamos exentos. Porque dice aún entre vosotros. Lo leímos ya, ¿verdad? Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19. Leo el versículo 18. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
hablándole a la iglesia en Corinto. Oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿En dónde? ¿Allá afuera? No, en la iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. En parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Ahora vean el propósito. Repito el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros, o manifiestos entre vosotros, los que son aprobados. Vean el momento en que Dios va a evaluar a cada miembro, permitiendo que alguien comience a hablarle cosas halagüeñas, ¿sí? Que satisfagan el ego, que se adapten a la sociedad, que no sean tan cuadrados en relación a la ley de Dios, que sean un poquito flexibles, ¿sí? Si es alcohol, un poquito nada más. Así se principia. ¿Y cómo se va a terminar? No podemos predecir, ¿me entienden eso, verdad? Está allí evidenciando, es preciso, es necesario. Sí, yo, dice Dios, yo lo voy a permitir, pero porque quiero evaluar, quiero aprobar, quiero tener el concepto de quiénes son fieles a mi ley. Por eso el título, mantengámonos en el camino de la verdad. Y usted lo conoce. A usted Dios le ha dado la verdad en la Biblia, la tenemos ahí. Ahí encuentra usted toda la verdad. ¿Ya? Pero tenemos que obedecerla y serle fieles. Bien, entonces ya vean el enfoque del apóstol Pablo ahí. Entre vosotros haya disensiones. Esta palabra disensiones es sinónimo de herejías. ¿Ya? Para que se hagan manifiestas entre vosotros, dice, los que son aprobados. ¿Por quién? ¿Aprobados por la sociedad? ¿Aprobados por mi núcleo social? No, que sean aprobados por Dios. ¿Ya? Bien, Jesucristo también advierte a la iglesia. Vamos a la cita. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 21. Mateo capítulo 7, los versículos del 15 al 21 vamos a leer. Vean la amonestación de Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y termino la lectura en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, esto es, abro un paréntesis, no todo el que dice acepto a Jesucristo como mi Salvador, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora vean, pregúntese usted, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué quiere Dios que usted y yo hagamos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Qué necesito hacer yo para satisfacer a Dios el Padre? Ustedes tienen la respuesta allí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pero leámosla, porque está en la Biblia. Primera carta de Juan,
Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me exige? Bueno, vamos a escuchar qué dice Dios a través del apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, leyendo los versículos del 4 al 6. Vean, allí está implícita la voluntad de Dios para con nosotros. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, pregúntense, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y la respuesta es, que guardemos sus mandamientos. 10, no 9, ni 8, 10. Y vean entonces que estamos encontrando la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Sigamos en la lectura allí. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una vez más pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios el Padre? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Sí? Que guardemos su palabra. Cuando usted guarda el sábado como Dios lo manda, usted satisface a Dios. Dios está feliz de ver su actitud. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos como Él anduvo. Que guardemos el sábado como Él lo guardó. No de acuerdo a lo que yo quiera. No de acuerdo a lo que mis intereses persigan. ¿Sí? Porque es muy fácil que usted adapte el sábado a sus intereses, a sus emociones, a sus inquietudes, a sus proyectos, pero dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Allí tenemos que reflexionar. Entonces, estamos captando, no solo eso, la voluntad de Dios es mucho más amplia. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus palabras, que obedezcamos su santa ley. Perfecto, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, el verdadero creyente siempre se va a distinguir del falso creyente. Lo voy a traducir. El verdadero miembro de la iglesia siempre se va a distinguir del falso miembro de la iglesia. ¿Y cómo lo identificamos? Porque el verdadero miembro de la iglesia ama los mandamientos de Dios. ¿Sí? Lo que Jesús y sus discípulos hicieron, guardar la ley de Dios el Padre. ¿Sí? Pero también Jesucristo y sus discípulos enfocaron que el verdadero cristianismo iba a estar en la vista del enemigo. ¿Sí? El verdadero cristianismo iba a estar, ¿sí?, amenazado por Satanás. Porque pronto Satanás iba a falsificar el verdadero evangelio de Dios. Y es lo que tenemos hoy en día. Falsificaciones del evangelio de Dios. Pero también hay falsas iglesias, falsificación de iglesias. Ya. Estos falsos maestros entonces introducirán encubiertamente. Esta palabrita encubiertamente viene del griego que dice o significa, encubrir algo significa al lado de. ¿Sí? Encubrir significa en el griego estar al lado de.
al lado de la verdad. ¿Sí? Introducirán herejías destructoras en la Biblia. ¿Ya? La palabra herejía simboliza o significa escoger. Vean bien. Herejía es escoger. Escoger lo que a mí me conviene. ¿Sí? Escoger la doctrina que a mí me satisface. Y eso es herejía. Entonces, escoger el día que yo quiero adorar a Dios es herejía. Si no es el sábado que Él ordena, ¿de acuerdo? Eso es escoger. Escoger términos como la gracia, para decir que la gracia nos permite pecar, por ejemplo, eso es herejía. Estoy solo mencionando algunos aspectos. Estas herejías, los falsos maestros, escogerían conceptos para falsificar el verdadero evangelio. Y eso es lo que vemos en el mercado religioso hoy. Todo se adapta a los intereses de la audiencia, los intereses del público. Ya. Estos falsos maestros lo harían sutilmente, mezclando conceptos paganos con los bíblicos. Por ejemplo, las fiestas paganas, Halloween, que ya se celebró, ¿sí? Navidad, que es una fiesta pagana. Vean cómo se han introducido en el mundo llamado religioso. ¿Y a través de quién? De falsos maestros. ¿Ya? Entonces, hay un comentarista de apellido Barclay y él dice, fíjense, es fácil oponerse a lo falso cuando es presentado como mentiroso. Repito, es fácil oponerse a lo falso cuando es presentado como mentiroso. Ahí lo rechazamos inmediatamente. Pero cuando es disfrazado como una verdad, allí se convierte en verdadera amenaza. ¿Se dan cuenta? O sea, el cambio no va a venir directo, sino que va a venir disfrazado subliminalmente. Y allí esto es gran amenaza. Los falsos maestros se infiltraron en tiempos pasados, se infiltrarán secretamente también en la iglesia. Recuerden que lo leímos ya. Bien. Al principio, estos falsos maestros no buscarán puestos ni prestigio. No les interesa esto. Van a trabajar junto con los demás, los que enseñan la verdadera doctrina, pero gradualmente, poco a poco, van penetrando, van abriéndose campo, ¿sí? Ganando confianza, poco a poco van introduciendo sus herejías destructoras. Si ustedes revisan y analizan todo, de los mandamientos de la ley de Dios, el más rechazado es el sábado. Pues poco a poco puede ir el falso maestro siendo permisivo, ¿ya? En cómo guardar el sábado, a qué dedicarnos en el sábado. Permisivo, poco a poco, paso a paso. Introducen sus herejías, sus falsedades. Pero, ojo, hay características que estos falsos maestros van a mostrar. Y ustedes tienen que tener la capacidad de detectarlo. El falso maestro, número 1, desprecia la autoridad. Ojo, el falso o los falsos maestros desprecian la autoridad de los líderes de la iglesia. ¿Sí? Se da una orden, sí, está bien, pero no me satisface, no la cumplo, no la obedezco, poco a poco,
desprecian la autoridad del liderazgo de la iglesia. Y dice que aún llegarán a negar el nombre del Señor que los rescató. Eso ya lo leímos. Volvamos a la segunda carta de Pedro. Ahí estamos, cerca, ¿verdad? Regresemos. Una página, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, lo que ya leímos, pero quiero confirmarlo en este momento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas, vean el tiempo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora vean el futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Captemos esto. Aún negarán al Señor, dice, que los rescató. Pregúntese, ¿cómo? Aún negarán. ¿Cómo puede una persona, un miembro de la iglesia, negar después de haber sido bautizado? Porque ese es el peligro latente. Aún negarán. Dos razones importantes también que hay que tomar en cuenta. Voy a usar un ejemplo para poderlo expresar de la mejor manera. Supongamos que un hombre le dice a su esposa que la ama con todo su corazón, pero le es infiel. ¿Sí? ¿Captan? Le expresa que la ama, le dice que la ama, que no hay ojos más que para ella, pero le es infiel. Vean, por este acto de infidelidad, está negando todo lo que le dice. ¿Sí? La esposa no va a creer eso allí. Estos falsos maestros dicen que aman y sirven a Dios. ¿Acaso no lo ha oído? Dicen que aman, respetan, sirven a Dios y a Jesucristo, pero con sus actividades o sus actitudes lo están negando. Amo a Dios guardando el domingo como día de reposo. ¿Es eso? Es como el esposo que le dice a su esposa te amo, pero es infiel. Es igual a esto. Una característica más. Rechazan la autoridad de Cristo, en este caso. Rechazan la autoridad de Cristo. Al desobedecer al liderazgo de la iglesia. Enfatizo, tenemos que seguir el liderazgo si el líder nos conduce por el camino de la verdad. Esa es la premisa. Tenemos que apoyar el liderazgo de la iglesia si nos enseñan a guardar los mandamientos de Dios. Pero si alguien nos lleva a desobedecer la ley de Dios, no vamos a obedecer. Porque tenemos la madurez espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo. Segunda de Pedro, estamos ahí. Capítulo 2, versículo 2 al 3. 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, tomen ese concepto, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, vean cómo se habla del verdadero evangelio y de la iglesia, el camino de la verdad, por eso el título, mantengámonos firmes en el camino de la verdad. ¿Sí? Entonces dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición
no se duerme. O sea, Dios tiene bajo control todo esto, pero es un Dios de misericordia y paciente. Pero ya está preparado. Aquel falso maestro que está induciendo a su iglesia a desobedecer a Dios, ahí dice que su condenación no se tarda. Ahí usted lo está leyendo. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se duerme. El apóstol Pedro está preocupado. Si ustedes lo ven, estamos leyendo la segunda carta de Pedro. Pedro le está llamando aquí a la verdadera religión el camino de la verdad. Y así es. El camino de la verdad. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? La verdad y la vida. Y luego complementa, nadie puede venir al Padre sino por mí, a través de. Entonces vean, hermanos, la religión es simple. La religión es sencilla, no es complicada. La verdadera religión dice, guarde los mandamientos de Dios. Y de ahí se desprende un código de normas, ¿sí? Pero es simple. Pero estaba profetizado que el verdadero camino, este que leímos aquí en los versículos 2 y 3, sería blasfemado por la conducta de estos falsos maestros. ¿Ya? Falsos maestros esconden grandes ambiciones para un día obtener prestigio y poder. Prestigio y poder. Vean las características. ¿Sí? Sí, participan con nosotros. ¿Sí? Están en las reuniones. Recuerden que es una profecía. Estamos hablando de prepararnos, motivarnos, estar alertas a lo que pueda pasar, porque está escrito en la Biblia. No podemos obviarlo. ¿Sí? De ahí la importancia cuando a veces se tratan estos temas ahí. El falso maestro le va a decir, no tenga pena, por gracia usted es salvo. Y la gracia está limitada. Y la gracia nos permite pecar. ¿Sí? Permisivos, ¿verdad? Permisivos en todo. ¿Por qué? Porque la gracia, sin la gracia no seríamos perdonados. Ahí entra también aquel término de la justificación, ¿verdad? ¿Qué entendemos? La justificación no es otra cosa más que obtener el perdón de nuestros pecados de parte de Dios. Y cuando lo logramos, estamos justificados delante de Dios. Entonces, estos falsos maestros, en vez de ser personas humildes, serviciales, ¿sí?, van poco a poco penetrando para obtener prestigio y poder. Ya, prestigio y poder. Vamos a leer ahora Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis 17 y leeremos el versículo 4 de este capítulo. Apocalipsis 17, versículo 4. Dice, profecía también, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Estos falsos maestros están enseñando que la ley de Dios ya fue abolida, por ejemplo. Y esa es una herejía. La ley de Dios quedó clavada en la cruz del Calvario. Ya fue abolida. Pero ellos específicamente se refieren a ciertos mandamientos. Y el mandamiento más señalado es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Eso es, ¿ya? La ley de Dios ya fue abolida. Pero cuando uno entra a analizar ahí, no es que digan que robar es malo, que matar es malo. No.
el día en que se adora a Dios. Y otra vez, busquen la información del COP27. Es reciente y está en las plataformas diferentes allí. Entonces, guardar el día sábado como día santo. No es toda la ley en realidad, ¿no? Sino que apuntan a uno directamente allí. Segunda de Pedro, volvamos a Segunda de Pedro, que es nuestro libro de referencia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos en forma ascendente. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sabemos de esta tragedia. Los ángeles caídos en una oportunidad, ¿sí?, estaban poseídos en una persona, hablo de los tiempos de Jesucristo, una persona fue poseída por estos, ¿sí?, ángeles caídos, demonios, ¿ya? Y cuando ven a Jesucristo que se acerca, estos ángeles caídos se asustaron de ver a Jesucristo y le dicen a él, Mateo 8:29. Mateo 8:29. Este relato está ahí. Mateo capítulo 8, versículo 29. Los ángeles caídos, ahora el versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ¿saben ellos que van a ser atormentados? ¿Los demonios? Sí, que hay un tiempo especial también. Pero en este momento Jesús se acerca. Era una persona poseída por los demonios. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido, dice ahí, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Vean que tienen conciencia de lo que les espera a ellos allí. Estos ángeles caídos o demonios ahora están confinados a la tierra hasta que venga el tiempo del juicio, cuando serán condenados y castigados eternamente. Dios es paciente, es paciente. Dios es misericordioso, pero Dios es fulminante también. Es paciente, es misericordioso, pero también es un Dios fulminante, ¿sí?, severo con todos aquellos que se oponen a sus mandamientos y a su camino de la verdad. Cuando leímos aquí el término infierno, este término viene del griego tártaros, y este lugar se refiere a un lugar oscuro de confinamiento, ¿ya?, hecho para los ángeles caídos. Ahora bien, a estos ángeles caídos llamados demonios les encanta estar en la oscuridad y también en lugares sucios. Vean estos dos ambientes en los que ellos se desenvuelven: oscuridad y suciedad. Ambos ambientes se prestan bien para ocultar sus malas obras, la oscuridad y la suciedad. El apóstol Pedro está aquí comparando las pruebas que la iglesia está pasando. Recuerden, el mensaje de Pedro fue para la iglesia primitiva, ¿sí? Está preocupado por las pruebas que la iglesia está pasando. Los hombres justos están sufriendo en esta prueba. Han tenido que aguantar, mantenerse firmes en medio de esta maldad que estamos leyendo. ¿Cuál es la diferencia suya hoy? ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Acaso no vivimos en una ciudad llena de maldad, violencia, odio, ira?
¿Acaso no deambulan miles y miles de demonios alrededor de nosotros? ¿Sí? Induciendo a la gente a cometer errores crasos, ¿sí? Totalmente estamos en esto. Entonces entendemos que estos falsos maestros serán condenados en el futuro. Y esto es cuando Jesucristo regrese. Segunda carta a los tesalonicenses ahora. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Están llegando ahí a segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 10, al 10. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, hablando de los ángeles caídos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso es lo que están acumulando los falsos maestros. Un terrible juicio al dejarse utilizar por Satanás como sus instrumentos para implantar violencia, odio, frustración, angustia, temor, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que ellos están acumulando. Ya. En tanto a nosotros dice, manténganse alertas, ¿sí? Abran los ojos, prepárense, motívense. Volvamos a segunda de Pedro. Ahí es bueno dejar ya una marquita para regresar luego a esta carta. Segunda de Pedro ahora, capítulo 2 siempre, pero los versículos 12 al 16. Vean las manifestaciones de estos falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 16. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, está allí el destino. Dios lo tiene preparado. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Ojo ahí, atención. ¿A quiénes seducen? Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué lamparitas? Que fluctúan. Alumbran y se apagan. Alumbran y se apagan. Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vean el destino ahí, descrito, ¿sí? Lo están leyendo ustedes, comprenden esos adjetivos, como animales irracionales, que confunden todo, la herejía, ¿verdad? Falsificar la verdad, falsificar la verdad. Estas son las características de los falsos hermanos, pero vean que continúa hablando allí. Estábamos en el versículo 16, ¿verdad? Versículo 16. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: ese es el Hijo amado. Ese es el Hijo amado. Segunda de Pedro siempre 2:17. Estamos ahí. Capítulo 2, versículo 17. Vean cómo se describen los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua. ¿Qué objeto tiene una fuente sin agua? ¿Qué función cumple? Una fuente sin agua. La fuente está seca. Bueno, estos son fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces vemos a los ángeles caídos o demonios, dice, tienen como destino la oscuridad eterna. La Biblia llama aquí la segunda muerte, ¿verdad? Es sinónimo. Dejarán de existir para siempre. Ya. Entonces, esas son las características que Pedro está sacando, alertando, motivando a la iglesia para estar preparados ante esta opción, ante esta posibilidad que surjan falsos maestros dentro de la iglesia. Ya. Veamos cuál es entonces la esencia. Sigamos ahí con las características de los falsos maestros. ¿Qué siguen ellos enseñando? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Segunda de Pedro 2, 18 ahora. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vean a quienes seducen. Les prometen libertad. Sí, somos libres de guardar la ley de Dios. Ya no hay que guardar la ley de Dios. Esas son promesas. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué lamentable situación. Después de haber aprendido los caminos de la verdad, dejar la verdad por seguir las palabras infladas. Les prometen libertad, sí, pero ellos mismos son parte de ese cautiverio. Estamos tomando nota también que se refiere a la segunda resurrección, ¿verdad? Está ahí implícita, es una referencia clara. El apóstol Pedro está explicando que sería mejor para los que apostatan en contra de la ley, ¿sí?, y dejan de guardar el santo, justo y perfecto mandamiento, lo mejor hubiese sido jamás haberlo conocido. ¿Ya? Pues eso es lo que entendemos ahí en lo que hemos leído. ¿Para qué conocer el camino de la verdad? Porque serán condenados. ¿Ya? En tanto que los que nunca han conocido el camino de la verdad, que es parte del plan de Dios, están en mejores condiciones que ellos, porque van a tener su oportunidad. ¿Ya? Entonces, Pedro está denunciando, está alertando a la iglesia,
tengan cuidado porque en los tiempos de ustedes se levantarán falsos maestros. Sigo ahí en la segunda carta de Pedro. Ahora pasamos al capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, vean que es para nosotros. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando, dice ahí. ¿Cómo? ¿En qué situación? Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y ustedes creen que Jesucristo va a venir. ¿Dónde está esa promesa? Dice, sigo leyendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vean qué manera de mofarse, de burlarse. ¿Dónde está el Jesucristo que esperan ustedes? ¿Dónde está? Vean las circunstancias. Pero no aparece. Ustedes están creyendo algo irreal. O sea, es toda esa conjetura que se da ahí. Hermanos, pero esta idea prevalece hoy. No solo en la iglesia del primer siglo, prevalece hoy. Ven el mundo secular, gracias a la teoría de la evolución. Filósofos, científicos, religiosos, creen que todo seguirá igual. ¿Sí? Todo seguirá igual. Están en igual condiciones que en el pasado. Versículos 5 y 6, ahí mismo de la tercer capítulo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hablando de los filósofos, científicos, de lo que mencioné anteriormente, estos ignoran voluntariamente la teoría de la evolución, por ejemplo, ahí. Y se olvidan que ya una vez Dios destruyó la tierra a través del diluvio, por ejemplo. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro, como apóstol, como líder, como siervo, como un tutor de todos los miembros de la iglesia, está motivándolos, está alertándolos ya sobre el tiempo preciso de la futura intervención de Jesucristo, para que se consoliden en el camino de la verdad allí. Versículo 9, en la misma carta y el mismo capítulo 3. Pedro les dice a la iglesia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la amonestación que se da allí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, dice ahí textualmente. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, iglesia en la actualidad, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza, gran
esperanza. Este día del Señor que leímos ahí se toma en el sentido más amplio. Incluye varias etapas. El día del Señor que leímos ahí incluye la tribulación, primero. El milenio lo incluye. Incluye el juicio del trono blanco. ¿Sí? Lo está incluyendo en lo que leímos ahorita. Incluye la purificación por el fuego de la actual tierra y de los cielos. Vean qué gran amplitud tiene este mensaje que leímos ahí. ¿Recuerdan ustedes que durante el juicio del trono blanco, por ejemplo, que sucederá después del milenio, los impíos serán juzgados y producto de su rebeldía serán lanzados en el lago de fuego? Ya, eso lo comprendemos allí. Está dentro de ese periodo del día de la ira de Dios. Después de esto, la tierra y los cielos que han sido incinerados, han sido quemados, han sido purificados, sucede en un momento preciso. Apocalipsis 21:1. Siempre dejemos una seña allí en segunda de Pedro. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1. Vean ahora el nuevo escenario que nos presenta. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ya, debido a este juicio que estamos leyendo. Por lo tanto, Pedro nos dice, si el tiempo está tan peligroso, ¿cómo no preocupan ustedes por vivir una vida agradable delante de Dios? Pedro nos dice, vivan una vida fiel, vivan una vida de obediencia, una vida digna ante los ojos de Dios, para que no caiga sobre nosotros también ese juicio, para que nuestra vida esté llena de bendiciones y no de maldiciones. Por eso leímos, ¿cómo no andáis vosotros en una santa, justa y piadosa manera de vivir? Ese es el llamado que tenemos ahí. Volvamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí tenemos ya nuestro separador de lectura, segunda de Pedro, capítulo 3 ahora, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 16. Segunda de Pedro 3:16. El apóstol Pablo fue inspirado a escribir sobre diversidad de temas, pero muchos temas de ellos fueron tergiversados también por estos falsos maestros. Y ahí leemos, versículo 16. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El grupo encargado de torcer esta verdad es lo que estamos conociendo como los falsos maestros, ¿ya? Que tuercen, que seleccionan, que escogen conceptos y partes de la Biblia para tergiversarlos. Por ejemplo, la ley de Dios ya está abolida, ¿verdad? Que es la jerga bastante utilizada en estos tiempos allí. Esta es la condición en la cual el apóstol Pedro, vean ustedes el esmero, la dedicación del apóstol por cuidar de su iglesia. Y ese debe ser el concepto que debe prevalecer en la iglesia en la actualidad. Seleccionar, sí, nuestros mensajes, fortalecer nuestras doctrinas fundamentales. Son 20 doctrinas que tenemos, ¿sí? Estar firmes, asidos perfectamente a todos estos mandatos de parte de Dios. Claro, los falsos maestros se van a aprovechar de algunas cosas, de algunos temas que el apóstol Pablo escribió sobre la gracia y la confunden.
algunos aspectos del apóstol Pablo sobre la fe y la tergiversan, ¿sí? La tuercen, intentando convencer a los miembros desprevenidos, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos que estar en esa condición. Por otro lado, el apóstol Pedro sabe que los hermanos que están firmemente anclados en la ley de Dios, no nos dejaremos engañar. Repito, si estamos anclados, agarrados firmemente en la ley de Dios, no nos podrán engañar. Entonces depende de nosotros. Depende de la entrega, depende de la convicción, depende del esmero que usted tenga sobre las cosas de Dios. Este camino que se llama el camino de la verdad. Por eso, mantengámonos en el camino de la verdad, asidos, anclados en los mandamientos de la ley de Dios, y así no nos van a engañar. No nos van a engañar. Por eso, el apóstol Pedro finalmente nos exhorta: hermanos, crezcan. Fíjense lo que nos dice Pedro. Él está preocupado por nuestra situación, como lo está la iglesia en la actualidad. Se preocupa por la membresía, que el alimento sea sólido. No venimos aquí a invitar las emociones, a saltar, a gritar. Estamos seleccionando alimento espiritual sólido, que nos dé músculos espirituales capaces de discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿cuál es la amonestación? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí dice el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así sea, quiere decir eso, ¿verdad? Así sea. Creced. ¿Quién tiene que estar tomando el nutrimiento o la nutrición espiritual? Es usted. Tomémonos esa responsabilidad. Crezcamos ya en la gracia y en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si seguimos estas instrucciones que el apóstol Pablo nos ha dado, entonces, como lo expresa Pedro, en primer capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, entonces estaremos logrando esta gran promesa que está escrita, repito, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. No caeráis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra estrategia más. Crecer, crecer y crecer en obediencia a esa santa ley de Dios, a la cual el apóstol Pedro le llamó el camino de la verdad. Mantengámonos, hermanos, allí, firmes, firmes en la verdad, en esto que creemos, y que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.